Hola, soy la doctora Karen Martínez Peralta, médico ginecólogo y obstetra. Y este es mi canal, Yo, Mamá y Mujer. El tema de hoy es parto en agua. Vamos a ver. La mayoría de las mujeres pueden tener un parto en agua, sobre todo aquellas que tienen, aunque sean primerizas o tienen partos previos, pueden tener su parto en agua. Un parto vaginal implica una variante de parto en agua, entonces podríamos decir que la mayoría puede tener un parto en agua. Nosotros parto normal lo llamamos como médicos un parto vaginal y la gente lo conoce como parto normal. Ahora actualmente la vertiente es llamarlo parto vertical por la forma en la que se atiende, es decir, que se puede parir de cualquier forma menos acostada o de una forma no fisiológica o antinatural. Entonces, la diferencia es que el nacimiento se lleva bajo el agua. De hecho, nosotros consideramos como una variante del parto normal o parto natural o parto vertical, es una ramita, es una extensión del parto en agua. Entonces, esa es la única diferencia, pero en sí vienen del mismo concepto, parto vertical. La temperatura ideal es estar aproximadamente a unos 38,5 grados centígrados. Esto se tiene que estar midiendo a través de un termómetro especial, por eso es muy importante que no debe de estar tan caliente por el hecho de que podemos llegar a ocasionar una deshidratación en la mamá, un desgaste o taquicardias por el agua tan caliente, y si es menor la temperatura, pues también una cuestión de alteraciones térmicas en el bebé. Entonces la temperatura ideal es alrededor de los 38,5 grados centígrados. El momento ideal es en el expulsivo. Realmente lo que nosotros queremos con el parto en agua es que la transición de la expulsión de la cabeza y el resto del cuerpo sea lo más suave posible, y eso se va a hacer de un medio acuoso a cierta temperatura a otro medio acuoso que tiene una temperatura similar. Sin embargo, hay muchas variantes en las cuales a veces permitimos el utilizar el agua en una fase activa del trabajo de parto, cuando hay más dolor. Esto es como para disminuir la intensidad en dolor de las contracciones. Sin embargo, ya no es tan recomendable, que a veces llegamos a una etapa de cansancio, de sofocación, o que incluso se nos va la sensación del pujo. Entonces lo que yo recomiendo es solamente una fase expulsiva y no más de 2 horas. Durante el embarazo todo se va desarrollando bajo el agua. Primero es un líquido corial y luego se forma el líquido amniótico. Los bebitos tragan su mismo líquido, se llama reflejo de inmersión, en el que ellos finalmente todo lo hacen a través como de la boca, entonces no requieren utilizar la nariz para ningún tipo de respiración ni intercambio. Entonces, al momento que se realiza la transición hacia el agua, se rompe la bolsa, pero la misma presión que traen sobre la vagina siguen sin hacer un reflejo respiratorio. Entonces, al momento que salen, vuelven a salir al agua, entonces no tienen la necesidad de hacer ese reflejo respiratorio. En el momento en el que un bebé hace un reflejo respiratorio, hay que sacarlo inmediatamente del agua, porque ahí sí tendría la posibilidad de tragarlo. Pero finalmente, si todo se hace bajo el agua, el bebé, al no tener ningún reflejo respiratorio, puede seguir bajo el agua sin ningún problema. Eso se llama reflejo de inmersión. Por eso, si el nacimiento se da un poquito arriba del agua, o que el bebé alcance a respirar fuera del agua, no es lo correcto meterlo al agua. Si ya se dio fuera del agua, tenemos que quedarnos fuera del agua. Generalmente por los mecanismos regulatorios de la temperatura del bebé, lo recomendable puede ser hasta 20 minutos, 30 minutos, dependiendo de cómo se lleve la tercera
etapa del trabajo de parto. ¿A qué me refiero con esto? Con si hacemos un corte tardío del cordón, que pueden ser desde 2 minutos hasta 10 minutos, y pues bueno, el apego inmediato, si empieza la succión y vemos que autorregula perfectamente su temperatura y el agua sigue en la temperatura alrededor de los 38 grados centígrados sin hacer ningún recambio, puede seguir en el agua. Pero pues lo ideal es, yo recomiendo de 10 a 15 minutos máximo para estar en el agua. El único efecto que queremos es la transición, no más. Actualmente el Doppler, que es con lo que nosotros monitoreamos la frecuencia cardíaca del bebé, se puede meter al agua, o a veces pedimos la cooperación de la mamá de ponerse en ciertas posiciones en las cuales podamos medir la frecuencia cardíaca. Si todo está bien, una evaluación razonable, que en el periodo expulsivo estamos hablando de checarla aproximadamente cada 10 minutos. Si tenemos nuestras gráficas bien, no hay ningún problema en hacerlas más cortas. Se puede también evaluar bajo las contracciones cómo se están llevando a cabo, si llevan una regularidad, si no hay sangrado en el agua. Todo eso nos indica que bebé está bien. Generalmente la epidural es ya la famosa raquia, lo que conocemos como analgesia para el trabajo de parto. Este es un bloqueo, lo llaman los anestesiólogos, sensitivo, o sea que disminuye la intensidad de las contracciones. Pero es un método, esto ya se considera un método invasivo. Generalmente cuando nos colocan la analgesia podemos llegar a tener un reflejo de hipotensión. Hipotensión quiere decir que baja nuestra tensión arterial demasiado, entonces requerimos muchos líquidos. Generalmente en el trabajo de parto en agua, como lo llevamos a cabo, no estamos canalizadas, entonces requeriríamos una canalización. Entonces, para mejorar nuestra presión arterial y estarán suministrando líquidos. Y de manera invasiva también se nos hace la aplicación de la anestesia a través de una aguja y se coloca un catéter que debe estar colocado y fijado hacia la espalda para estar pasando la anestesia, y que bueno, se considera como un foco de apertura para adquirir alguna infección, y esa raquia, ese catéter va directo y comunica directamente con la médula espinal. Entonces, si nosotros nos imaginamos el escenario de tener una canalización con una mano fija en la que yo puedo sangrar del suero, o se me puede mover o me puedo lastimar, o puedo tener limitados mis movimientos por estar preocupada por tener el suero, y aparte una apertura de un catéter atrás en mi espalda, no puedo estar en el agua. Eso me limitaría completamente. Entonces el decidir analgesia es ya rechazar el parto en agua, porque de hecho el parto en agua, por eso es una de las bases más fuertes, la analgesia. El hecho que tú estés en el agua te disminuye mucho el dolor, entonces no podemos combinar esas dos técnicas. Algunos te dirían que sí, yo digo que no. Todo obstetra debe de tener una preparación específica para el parto en agua. De hecho hay un grupo calificado y certificado en el cual nos da la certificación para manejar el parto en agua, porque todos estos conceptos nadie te los enseña en la escuela. Entonces tú debes prepararte y buscar los medios necesarios para hacer correctamente el parto en agua. Muchos dicen, bueno, yo sé atender un parto, lo mismo lo hago afuera que adentro del agua, y no es cierto, porque los tiempos cambian, los tiempos del trabajo de parto en el agua cambian, también las revisiones, también las posiciones. Y obviamente, por ejemplo, el reflejo de inmersión, tienes que estar atento cuando hace un reflejo respiratorio. Entonces, debe ser alguien muy metódico y que esté observando continuamente el trabajo de parto. Y la mayoría de los obstetras en estos tiempos tristemente no hace eso. Generalmente es, ya revisé, me voy y regreso. El parto en agua no es para cualquier obstetra. Sí recomiendo certificaciones, y el que te lo pueda atender debe estar certificado a nivel internacional.
Pues para empezar, el médico que te lo atiende debe estar certificado a nivel internacional. Y digo internacional porque desafortunadamente en México no hay una institución o alguna academia que te respalde esta cuestión de atención al parto en agua. Entonces, si mi lugar cuenta con médicos certificados para atención de parto en agua, lo más seguro es que tenga una adecuada instalación, porque como médicos, aparte de tener el conocimiento de atender el parto, en nuestra preparación para atención de parto en agua, también se nos explica cómo deben de ir las instalaciones, cuáles son los requerimientos estándar. Hay tinas que deben de ser de cierto tamaño, la limpieza de estas instalaciones. Entonces es un todo y el que dirige es el médico. La certificación más aceptada es The Waterbird International, dirigida por Barbara Harper. Es la más reconocida ahorita a nivel internacional. Toda la corriente de Michel Oden, que fue el pionero en parto en agua. De hecho, Barbara Harper y Michel Oden tienen todas las bases para parto en agua y ellos son los que respaldan el tipo de atención y la preparación que lleva la gente para parto en agua. Ojo, no solo los obstetras se certifican para parto en agua. Generalmente hay parteras que saben hacer parto en agua, hay educadoras perinatales, hay dulas que tienen conocimiento en parto en agua, pero la mayoría también debe tener una certificación para tener parto. Resolví todas tus dudas, suscríbete y no te olvides de mi canal, Yo Mamá y Mujer. Gracias.